Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarles. Mi nombre es Paola Mosquera, estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las funciones mentales de la emoción. La emoción es una de las fuerzas más potentes que guían nuestras vidas, moldeando desde nuestras decisiones cotidianas hasta nuestra salud mental. Como seres humanos experimentamos una gran gama de emociones que van desde la alegría y la serenidad hasta el miedo, la ira y el terror. Pero ¿qué ocurre en nuestros cerebros cuando sentimos estas emociones? La respuesta radica en un complejo conjunto de estructuras cerebrales que forman lo que llamamos el sistema límbico. El sistema límbico es una parte del cerebro que juega un papel crucial en cómo experimentamos y procesamos nuestras emociones, cómo formamos recuerdos y cómo nos motivamos para actuar. Podemos imaginarlo como un conjunto de centros de control que trabajan juntos para influir en cómo reaccionamos al mundo que nos rodea. Desde que James Papes y más tarde Paul MacLean empezaron a estudiar estas estructuras, aprendimos que el sistema límbico es más que solamente un centro de emociones. Es en realidad el lugar donde nuestras experiencias sensoriales se convierten en emociones que nos motivan a actuar. Origen orgánico de la emoción. Las emociones tienen una base orgánica en el sistema límbico, una red de estructuras cerebrales interconectadas que incluyen la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, el tálamo y otras áreas subcorticales. La activación de estas estructuras da lugar a reacciones emocionales específicas que nos preparan para responder a estímulos externos e internos. Por ejemplo, la amígdala. Esta estructura es fundamental en la respuesta emocional rápida, como en casos de peligro o amenaza. Cuando percibimos algo amenazante, la amígdala activa el sistema de lucha o huida, liberando adrenalina y cortisol. Este proceso ocurre antes de que la corteza prefrontal pueda analizar racionalmente el estímulo. La amígdala también tiene diferentes partes llamadas núcleos, que tienen funciones específicas. El núcleo basolateral ayuda a conectar emociones con recuerdos, como cuando un aroma nos recuerda a un momento feliz. Y el núcleo central es el que desencadena las respuestas automáticas del cuerpo, como aumentar nuestro ritmo cardíaco o hacernos sudar cuando estamos nerviosos. El hipocampo, además de ser clave para la memoria, el hipocampo conecta las experiencias pasadas con emociones presentes, permitiéndonos asociar recuerdos a emociones específicas. El hipotálamo controla el sistema endocrino a través del eje pituario-adrenal, regulando respuestas hormonales. En momentos de estrés, el hipotálamo activa la glándula pituaria, que a su vez libera hormonas que preparan el cuerpo para reaccionar. Sistema vegetativo y sistema endocrino. Las emociones no solo se sienten en el cerebro, también tienen manifestaciones fisiológicas controladas en gran parte por el sistema nervioso vegetativo y el sistema endocrino. El sistema vegetativo se divide en el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático se activa en situaciones de estrés, aumentando la frecuencia cardíaca, dilatando las pupilas y redirigiendo el flujo sanguíneo a los músculos. El sistema parasimpático, en cambio, se activa en momentos de calma, permitiendo la relajación y la recuperación corporal. El sistema endocrino, a través de la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina, permite una respuesta sostenida al estrés. Este sistema trabaja en conjunto con el sistema límbico para regular no solo la reacción inmediata, sino también la recuperación postestrés, equilibrando el organismo y previniendo efectos perjudiciales para la salud mental. El papel del tálamo en la regulación emocional. El tálamo funciona como una estación de relevo para la información sensorial que llega al cerebro, enviando señales a otras áreas como la amígdala y la corteza sensorial para procesar estímulos emocionales. La información visual y auditiva pasa primero por el tálamo, que luego envía señales rápidas a la amígdala para que respondan a cualquier amenaza. Esto explica por qué muchas veces sentimos miedo o ansiedad antes de entender racionalmente lo que estamos percibiendo. Un ejemplo clínico, en personas con trastornos de pánico, el tálamo puede malinterpretar señales neutras como amenazas, enviándolas rápidamente a la amígdala y desencadenando ataques de pánico.
Estrés. El estrés es una reacción natural del organismo ante situaciones que percibimos como desafiantes o amenazantes. Cuando estamos estresados, el eje hipotálamo pituitario adrenal libera cortisol, una hormona que ayuda a enfrentar la situación. Sin embargo, un nivel elevado y constante de cortisol puede afectar el hipocampo, reduciendo su volumen y afectando la memoria y el aprendizaje. También existen diferentes tipos de estrés. Está el estrés agudo, que se activa en situaciones inmediatas breves, como hablar en público o el estrés que puedes tener antes de realizar un examen al día siguiente. Este implica una respuesta rápida del sistema límbico, especialmente en la amígdala y el sistema simpático. El estrés crónico se presenta cuando una persona está expuesta a situaciones de estrés prolongadas. Este tipo de estrés afecta más que todo la estructura del hipocampo y está asociado con desarrollo de trastornos emocionales como la ansiedad o la depresión. Un caso clínico, por ejemplo, una persona que vive bajo estrés constante debido a un ambiente laboral muy tóxico o que esté todo el día bajo presión, puede empezar a experimentar problemas de memoria o dificultad para concentrarse o hasta irritabilidad. Con el tiempo, este estado de tensión permanente puede desencadenar trastornos como la depresión, ya que el cerebro se adapta a la constante presencia de cortisol y puede afectar negativamente la regulación emocional y hasta la capacidad de disfrutar de actividades simples y cotidianas. Comportamiento emocional. El comportamiento emocional se refiere a la manera en que las emociones se manifiestan en acciones o decisiones y relaciones con los demás. Aunque las emociones se originan a nivel cerebral, específicamente en estructuras como la amígdala, el hipotálamo y el sistema límbico, su influencia no se limita al interior de nuestra mente. Tienen un impacto directo en cómo interactuamos con el mundo. Cuando experimentamos emociones intensas, el cerebro activa respuestas que no solo afectan nuestros pensamientos, sino que también nuestro comportamiento físico y social. Estas respuestas emocionales pueden ser tanto conscientes como automáticas y juegan un papel fundamental en nuestra adaptación al entorno y la toma de decisiones. A continuación, vamos a explorar algunas de las principales manifestaciones del comportamiento emocional. La ira. La amígdala activa respuestas de defensa ante situaciones percibidas como injustas o amenazantes. El hipotálamo coordina las respuestas hormonales aumentando la adrenalina, lo que genera tensión muscular y eleva la presión sanguínea. La ansiedad. En personas con ansiedad, la amígdala se activa excesivamente ante estímulos que no representan una amenaza real. Esto causa una respuesta constante del sistema simpático, generando síntomas físicos como sudoración, palpitaciones o tensión. Terror. El terror es similar a la ansiedad, pero en un nivel más intenso. Aquí la amígdala junto con el tálamo perciben el estímulo como extremadamente peligroso, activando una respuesta de lucha o huida. Serenidad. El sistema parasimpático se activa reduciendo la activación de la amígdala y equilibrando las funciones hormonales. Acá la corteza prefrontal también participa promoviendo una interpretación racional positiva del entorno. Docilidad. Relajación con una baja activación del sistema límbico y una alta actividad en el sistema parasimpático. Acá se genera una disposición relajada y receptiva ante los estímulos. Diferencias entre emoción y sentimiento. Las emociones no requieren un procesamiento consciente, simplemente suceden. Por ejemplo, si escuchamos un ruido fuerte e inesperado por la noche, sentimos un miedo inmediato antes de que nuestra mente pueda siquiera analizar la fuente del sonido. Esta es una reacción rápida y está diseñada para protegernos de posibles peligros y prepararnos para luchar o huir. Y, por ejemplo, después de escuchar ese mismo ruido fuerte en la noche, una vez nos sentamos y nos damos cuenta de que solo era el viento moviendo una puerta, sentimos una sensación de alivio y de tranquilidad. Este es el sentimiento, que va más allá de una reacción inicial y se basa en cómo interpretamos la situación en función de nuestras experiencias pasadas y nuestro contexto actual. La emoción es una respuesta instintiva, automática, sucede. Está regulada principalmente por el sistema límbico y no necesita un procesamiento consciente. En cambio, el sentimiento es el resultado de la interpretación consciente de una emoción.
involucra otras estructuras como la corteza prefrontal, la corteza insular, donde esta emoción se procesa y le da un significado. Reflexión final. El profundo entendimiento del sistema límbico junto con el sistema vegetativo y el sistema endocrino nos revela mucho más que simples mecanismos biológicos. Esto nos ha permitido entender el origen de nuestras emociones más íntimas. No es solo una cuestión de entender por qué sentimos miedo, alegría, tristeza, felicidad, amor, sino de darnos cuenta de cómo estas respuestas moldean cada aspecto de nuestras vidas. Es maravilloso mirar más de cerca el funcionamiento de estas estructuras, ya que podemos empezar a ver el cerebro como un aliado en nuestro bienestar. Gracias a los avances de la neuroimagen, hoy podemos identificar no solo dónde se originan los desequilibrios emocionales, sino también cómo restaurar el equilibrio perdido. Imaginemos lo que esto significa para alguien que lleva años luchando con ansiedad o estrés crónico, saber que hay una forma de entender qué está pasando en su cerebro y aún mejor, que hay una forma de intervenir. La ciencia de las emociones no es simplemente un campo de estudio, es una herramienta transformadora y en manos de un profesional puede marcar la diferencia entre una vida llena de miedo y angustia y una vida que se recupera la paz interior y el control. Personalmente creo que comprender cómo el cerebro gestiona nuestras emociones no solo enriquece nuestro conocimiento, sino que también nos da esperanza de que siempre hay algo que podemos hacer para mejorar el bienestar de quienes están luchando. Porque al final del día no se trata solo de entender el cerebro, sino de usar ese conocimiento para hacer la vida más llevadera y feliz para todos. Muchas gracias por su atención.